Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Por lo que veo, sobrevivieron al 4 de julio, no les dio coma de comida, ¿va? Bueno, es una bendición estar aquí de regreso. La semana pasada, pues yo tuve la oportunidad de predicar en los 4 servicios en inglés y no me permitieron, no es que no me permitieron. Le pedí favor a Lester que hiciera en español y obviamente hizo un trabajo excepcional como siempre que lo hace. Quiero, antes de entrar en la palabra, quiero llamar su atención a algunas cosas que usted estuvo cantando hoy. Una de ellas es que usted estaba diciendo hoy que usted cree que Dios lo va a hacer otra vez. Usted estuvo cantando hoy que usted cree que Dios puede volver a hacer un milagro después de los tantos que Él ha hecho, no solamente en la vida de otros, sino en la vida suya. Déjeme decirle, si usted está pasando por una situación difícil en este momento, si usted está pasando por algo que necesita un milagro, créamelo, créamelo, Dios lo puede hacer otra vez. Él tiene poder para hacerlo. La otra cosa que usted estuvo cantando esta tarde, es de que usted sabe que no hay nada mejor que el Dios al que usted sirve, el Dios que está con usted. Nunca pierda el énfasis de eso. Usted está en las manos del mejor y el único Dios que alguien pudiera eventualmente confiar. Dios ha sido fiel, ha sido bueno con usted y eso Él no lo va a cambiar. La otra cosa que usted estuvo cantando esta tarde es que usted reconoce que tenemos y necesitamos que adorarlo solo a Él. Nuestra alabanza y nuestra devoción debe de ser solo para Jesús. Nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que ser a ese Dios que en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios sobre nuestras vidas. Finalmente usted estuvo cantando que el amor de Dios es muy grande. ¿Cuán grande es tu amor? Si usted nunca ha tenido la oportunidad de medir el amor de Dios, dice la Biblia que es inmensurable. O sea, no se puede medir, pero no importa en la cantidad o en el momento en que usted experimente el amor de Dios es para usted inagotable. Dios lo va a amar, nos va a amar todo el tiempo y por eso es de que nosotros le alabamos y le glorificamos de la manera en que lo hacemos. Después de mi corto saludo paso a lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando usted escribía las cartas a su novia? Bueno, no, eso es muy viejo ya, eso es un ejemplo que ya no vale la pena, solo la gente de mi edad entendió eso. Bueno, quiero también hacer un par de anuncios. Uno, estamos a punto de abrir otras casas de oración. Hello, this is good news. Those are good news. Thank you. Que estamos a punto de abrir otras casas de oración en horarios diferentes al sábado en la mañana, porque entendemos que el sábado de la mañana no solamente se está llenando en la casa del hermano Chris y Lulo, sino que algunas personas por trabajo o por familia no pueden reunirse en esas 2 horas de oración. Entonces aquí viene algo que necesito que usted me ayude. Si usted desea abrir su hogar para una casa de oración, hable conmigo directamente o mándeme un email o mándeme un texto o invíteme un café, pero con pan. ¿Verdad? Quiero que usted sepa que no es una estrategia de crecimiento, es la necesidad que nosotros tenemos de buscar a Dios en un ambiente personal, en un ambiente en el que podamos seguir viendo esos milagros que se están viendo en casa de Chris Rivera. ¿Cuántos de ustedes van los sábados? Levante la mano. ¿O que han ido un par de veces? Wow, sí, son bastantes los que han ido. Pero generalmente en promedio hay un poco más de 26 personas que estamos orando ahí. Yo no voy todos los sábados por cuestiones de otros compromisos, pero cuando voy lo disfruto de una manera excepcional.
La otra cosa que usted necesita saber es de que estamos también a punto de reiniciar nuestros grupos fraternos. Usted sabe que durante el verano hicimos un stop, le paramos un poquito, aunque algunos grupos fraternos se siguieron reuniendo y está bien, no era una ley parar, pero queremos abrir otros grupos fraternos. Y para eso necesitamos también, si usted desea, ya sea recibir un grupo fraterno en su casa o si usted desea liderar un grupo fraterno. Usted puede hablar directamente con Lester Villatoro, el hermano de ropa negra que estaba dirigiendo la alabanza. Él es el pastor ejecutivo de aquí de Grace en español y él está a cargo de la organización de todos los que son los grupos fraternos. Pero lo que queremos es también retomar nuestro ministerio en los hogares de una manera ya más eficiente, creyendo que podemos después del verano, después, como usted puede ver hoy, parece que algunas personas decidieron irse a la playa hoy, pero está bien, es verano, ¿verdad? They deserve that. Y está bien. Bueno, después de todo esto, quiero entrar en lo que es la palabra del Señor esta tarde. Estamos comenzando una serie basada en el libro de los Corintios, que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios. Y el reto o el desafío que tenemos nosotros los cristianos es vivir como un pueblo de Dios. O sea, aprender a vivir como vive el pueblo de Dios, como debe de vivir el pueblo de Dios. Antes de entrar en el mayor contenido de esta serie, quiero poner el fundamento para lo que va a ser estas 4 o 5 prédicas que vienen al respecto de Primera de Corintios. Déjenme hablar un poquito de qué era Corintios antes, para que usted tenga una idea de en dónde y por qué el apóstol Pablo decide abordar los temas que él aborda, como por ejemplo adulterio, por ejemplo idolatría, por ejemplo varios temas que el apóstol Pablo desarrolla a lo largo de Primera y Segunda de Corintios. Pero lo que usted necesita saber es de que Corintios era una región en la parte sureste de Europa, que hoy es Turquía, y era un lugar que daba acceso a dos océanos y daba acceso a una pequeña porción que no era una península, pero pareciera una península que conectaba con el resto del continente europeo. En los años antes, 40 o 50 antes de Cristo, eso era una región muy próspera, era una región con bastantes recursos, pero fue conquistada por los romanos y después de que fue conquistada por los romanos, esa región se volvió la región más miserable que había en la faz de la tierra, por así decirlo. Pero posteriormente los romanos decidieron reactivar la economía de aquella región. Y entonces, como habían a todos los nativos de esa área, o los habían matado o los habían expulsado, ahora los romanos estaban reconstruyendo, por así, o rehabitando esa parte de Corinto. Y invitaron personas de diferentes regiones, de diferentes países, incluyendo judíos, llegaron a ese lugar. Y fue muy interesante ver que durante un tiempo la reputación de Corinto, de haber sido una región muy respetada, ahora pasaba a ser una región moralmente sumergida en muchas prácticas de pecado, entre ellas la idolatría, la inmoralidad sexual, la riqueza y la división. Hubo un momento que no era bueno que alguien le dijera, te estás comportando como un Corinto, porque el adjetivo era tan prerrogativo, era tan ofensivo, que si una persona tenía muy mala moral, si una persona tenía muy mala conducta,
decían, en lugar de decir eres pecador, le decían eres de Corinto, ¿verdad? Eh, no es una fama que queremos nosotros tener. O sea, ninguno de nosotros les gustaría que les dijeran, bueno, parece que fueras de Corinto. Pero era muy común en aquella región, en aquel momento, en el que las personas que tenían muy mala conducta, las personas que moralmente habían caído a lo más bajo, a lo más profundo, recibieran el adjetivo de Corintos, ¿verdad? Tú eres un Corinto o un Corintio. Entonces, solo para que usted tenga una idea, la idolatría en aquella región estaba, eh, era parte de lo que el Estado promovía. Era parte, además de lo que sería la economía, la agricultura, la ganadería. También el Estado promovía la idolatría. Y la promovía a tal punto que construyeron un templo en otra de nuestras series. Yo le hablé al respecto de la diosa Diana. Bueno, es en esa región en donde había un culto estatal, por así decirlo, promovido por el Estado para que las personas estuvieran dándole culto a Diana. Y para facilitarle el culto, cada noche soltaban 1000 prostitutas o un número parecido a eso, para que los hombres le rindieran culto a Diana teniendo relaciones sexuales ilícitas con aquellas mujeres. Aquellas mujeres tenían por peculiaridad que les tenían que cortar el cabello para poderlas distinguir de las mujeres que no eran prostitutas. Y de ahí el apóstol Pablo enseña que la mujer no debe de cortarse el cabello, y lo dice en el contexto para hacer la diferencia de que las mujeres con el pelo recortado no fueran a ser confundidas con una prostituta. Lamentablemente hay movimientos hoy en día que sugieren que la mujer que se corta el pelo está en pecado, y no tienen un fundamento teológico bíblico que pueda decir que es pecado. Lo que el apóstol Pablo está recomendando en aquel momento era para hacer la distinción entre la reputación de una mujer prostituta y una mujer que era moralmente correcta. Entonces, la idolatría no solamente era un asunto individual, sino que, como les digo, el propio gobierno promovía todo eso. Y la inmoralidad sexual llegó a extremos que, si hubiesen habido los organismos que hoy se llaman derechos humanos, mucha gente hubiera ido muy presa, porque había una exigencia al tráfico sexual, a las actividades inmorales que inclusive incluían cualquier actividad sexual entre humanos y animales. Entonces, para que usted tenga una idea en dónde Pablo, a dónde fue que Pablo llegó para establecer una iglesia. Y la otra cosa que había en esa región era un énfasis en la riqueza, un énfasis en ser rico, en tener muchos recursos, en hacer todo lo que pudieran hacer para obtener dinero, para obtener posesiones, porque era parte de la cultura de aquella región. Pero al mismo tiempo estaba el apóstol Pablo. Imagínese usted que él, pudiendo haber ido a Guatemala, por ejemplo, a establecer una iglesia entre los mayas, allá entre los indígenas, no se hubiera ido a encontrar en un escenario tan feo como el que fue a encontrar allí en Corintios. Pero ahí fue donde el Señor, el Espíritu Santo, mandó al apóstol Pablo a establecer una iglesia. Y esa iglesia comenzó a prosperar, comenzó a crecer, y comenzó a verse una de las iglesias más prósperas que hemos visto en los registros bíblicos, en términos de no solamente de crecimiento numérico, sino de cómo los dones del Espíritu Santo, cómo las manifestaciones de poder, señales, prodigios, maravillas se fueron realizando en esa región, en donde, como les digo, la población no eran estrictamente nativos. Todos eran personas como usted y como yo, que hemos emigrado de otros países y hemos venido a un lugar. Y aquí viene la razón por la cual yo decidí hacer esta serie. Porque nosotros somos tan inmigrantes
como han sido otros en el pasado, y especialmente a los de Corintios, pero nosotros estamos viviendo en una cultura en donde la idolatría es un problema generalizado. No estoy hablando de la idolatría que usted y yo conocemos, de imágenes, que también es una práctica muy común, especialmente en nuestras culturas latinoamericanas, sino que la idolatría, por ejemplo, a las figuras públicas, a las modas, la idolatría, por ejemplo, a las marcas. Por ejemplo, alguien recientemente me preguntó me dijo, ¿usted usa camisas de, ¿cómo me dijo? De marca. Yo le digo, ¿todas las camisas tienen marca? ¿Verdad? Si usted se da cuenta, todas las piezas de vestir tienen marca. Las mías a veces si no me la quito al día siguiente, tiene una marca aquí, pero es por ¿verdad? Es por la suciedad que uno va acumulando. ¿Eh? Pero para mucha gente es importante la marca, es importante el valor que le ponen a las cosas y no se dan cuenta. Pero también hay personas que tienen idolatría a sus líderes, a figuras públicas, que para ellos lo que dice el fulano es como que si Jesús en persona lo estuviera diciendo. Y nosotros aquí en este país vivimos en una cultura en donde la idolatría, yo le voy a decir a usted, está a solo un clic de nuestras computadoras. Y esto es un asunto muy serio, porque es uno de los asuntos que el apóstol Pablo nos va a ir enseñando a través de esta serie. Nosotros vivimos en una cultura en donde la inmoralidad sexual es obvia en la comunidad. Ustedes saben que yo soy el director de un centro de consejería bíblica y yo le puedo decir la cantidad de personas jóvenes menores de 18 años andan tan confundidos en que si son ella o son él. Y no es porque el cuerpo les haya cambiado, es de que la inmoralidad sexual es tan permitida hoy, es tan promovida el día de hoy. Y yo sé que esto que yo estoy diciendo puede incomodar a muchas personas porque pudiera parecer como un mensaje político, pero no tengo ninguna intención política de hacerlo porque ustedes tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos que van al sistema educativo de este país, que miran los mismos programas de televisión que usted y yo miramos. Ustedes están expuestos y nuestros niños están expuestos a esa inmoralidad. El otro día mi esposa estábamos caminando y miramos a una figura humana caminando y mi esposa me dice, ¿es hombre o es ella? Y honestamente yo era bueno para distinguir eso antes, pero ahora me costó un montón. Y le digo honestamente, no sé si llegamos a la conclusión, no sabíamos, nos fuimos con la duda, no sabíamos si era o no era. Mi punto es, vivimos en una comunidad en la que si usted dice, pero ¿qué tiene que ver el apóstol Pablo con eso? Tiene mucho que ver, y permítame llegar a mis puntos importantes. También nosotros vivimos en un lugar en donde la riqueza parece ser una de las cosas más importantes. Gloria a Dios, vivimos en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque es un país tan generoso. Yo conozco la generosidad de los Estados Unidos, no porque desde que yo vivo aquí. Yo conozco la generosidad de los Estados Unidos desde 1982 cuando yo me convertí al Evangelio. La gran mayoría de misioneros que estaban arriesgando su pellejo, así se dice en el griego en Guatemala, estaban arriesgando sus vidas allá arriba en las montañas, mientras reconstruían un país devastado por la guerra civil. A la gran mayoría de gente que yo vi en el año 1977 reconstruyendo el país de Guatemala, que había sido devastado por un terremoto, la gran mayoría eran americanos, nacidos en los Estados Unidos, que hablaban inglés, que no tenían ninguna intención de hablar español más que llegar a Guatemala y ser de bendición para mí. Yo conozco la riqueza de este país desde entonces. Ahora, me siento muy honrado de que vivo en los Estados Unidos, pero también le puedo decir, es importante que usted sepa que en este país una de las cosas muy difíciles de aprender a mantenerse uno balanceado es el asunto de la riqueza. ¿Y qué quiero decir con el asunto de la riqueza? En el año 1999
las madres, las mujeres, apenas trabajaban 10 horas afuera de sus hogares. En el año 2018, las mujeres trabajan casi el 70% de su tiempo fuera de su hogar. ¿Qué significa eso? Que es ahora no solamente el hombre, sino que la mujer tiene que estar haciendo algo para generar dinero. Y yo le digo, no es nada en contra de las mujeres que trabajan o de los hombres que trabajan. El asunto es que tenemos que tener mucho cuidado de no querer estar imitando una vida ostentosa, una vida a la que nos cuesta o el sacrificio que incluye es la relación sana con nuestro cónyuge o nuestra familia. Una vez más me voy a apoyar en mi experiencia como un family consultant y como un consejero para decirle, tengo yo evidencia de todos los días de ver el daño que causa el pensamiento hacia las riquezas que la comunidad latina tiene en este país. No es de que anhelamos 3 fincas en el pueblo o 2 casas para rentar en los Estados Unidos. Es que como en este país todo mundo es rico. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen perro? ¿Tiene casa su perro? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen carro? ¿Tiene garage su carro? No es para que nos sintamos mal, pero usted sabe que hay gente que no tiene techo en Guatemala, que hay gente que no tiene dónde pasar la noche segura en muchos países del mundo. Para decirle, en nuestro país, aquí donde vivimos ahora, nuestros perritos tienen servicio veterinario. Y no estoy diciendo nada en contra de eso. Solo quiero que usted se enfoque, que usted y yo entendamos en dónde están los problemas y cuál es la raíz de los problemas para poder atacarlos, o por así decirlo, y aprender a vivir como un pueblo de Dios. El apóstol Pablo, en su approach, en su alcance, en su manera de alcanzar esta situación, llega a los Corintios, y quiero que usted abra, por favor, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estéis de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos en una misma mente y un mismo juicio. Yo quiero que usted anote que hay 4 principios de los cuales voy a hablar en esta tarde a partir de este mensaje. Pero el primero es de que el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Podemos hablar de idolatría, podemos hablar de riqueza o el amor a las riquezas, y podemos hablar, pero mientras estemos divididos, nada se va a resolver. La división era un problema en aquella región. Habían personas en aquella iglesia que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Silas, y los más espirituales decían, yo sirvo a Cristo, ¿verdad? Y otros decían, yo soy de Cefas, ¿verdad? La división en aquella comunidad, después de que todo lo que Dios había hecho era tan obvia, que el apóstol Pablo dice, ok, yo vine a sembrar esta iglesia aquí, yo hice lo que he hecho hasta ahora, estamos viendo el fruto de esta obra, estaba diciendo el apóstol Pablo, pero hay algo que nos está carcomiendo, y esto es la falta de acuerdo. En una comunidad como la nuestra, hablando de Grace en español, la unidad es sumamente importante. Cuando usted viene a Grace en español, y por favor le quiero dar la bienvenida a los que nos están visitando esta tarde, gracias por venir, gracias por estar con nosotros, y tal vez usted va a oír cosas que le pueden parecer, esto es un asunto interno.
¿verdad? Es un asunto que el pastor debió haber hablado con sus líderes y yo le voy a decir, sí, en parte de lo que voy a hablar ya lo hemos discutido con nuestros líderes, pero ya que usted nos está visitando, también le quiero pedir que ore por nosotros. No somos una iglesia dividida, pero yo no quiero que seamos. ¿Está usted conmigo? No tenemos división en nuestra iglesia, pero yo no quiero que eso venga a ocurrir. ¿Y quién soy yo? Diría, bueno, yo soy el pastor de la iglesia, número uno. Número dos, yo los amo a todos ustedes. No solamente en lo individual, sino en lo colectivo. Tengo alto respeto por cada uno de ustedes. Y lo que yo menos quiero es de que ocurra una división o que haya división entre nosotros. Y eso puede ocurrir en cualquier momento si nosotros descuidamos la unidad que tenemos el día de hoy. ¿Está usted conmigo? Yo no le voy a hacer este examen a usted para que usted gane o pierda la materia. ¿Cuál es la misión de Grace en español? Algunos de ustedes se van a rascar la cabecita y van a decir, no, no me recuerdo. Y está bien. Yo le voy a decir, la misión que nosotros tenemos es unir personas con Jesús y ayudarlas a que sigan en sus siguientes pasos en su caminar con Él. Eso es todo lo que hacemos en esta iglesia. Es unir personas a Jesús y queremos ayudarles a que den sus siguientes pasos. ¿Verdad? Por eso el unir a las personas en Cristo requiere que todos entendamos que es la unidad en nuestra congregación. Es sumamente importante. El apóstol Pablo está diciendo a los corintios, miren, hay de todo eso, pero lo que yo he encontrado aquí entre ustedes, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estéis de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos en la misma mente y en el mismo juicio. El apóstol Pablo, antes de hablar de todas las cosas que vamos a hablar a lo largo de esta serie, el apóstol Pablo, antes de abordar este asunto, dice, ¿saben qué? Podemos, y yo quiero que usted entienda algo, mi hermano. Preferencias hay y son legítimas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, aquí en esta iglesia, preferimos servir la cena del Señor cada tercer domingo del mes. ¿Verdad? Es una preferencia, no es una doctrina, no es un mandamiento, solo preferimos darlo el día. Algunas personas me han dicho, ¿y por qué no lo hacemos cada semana? Y la razón es, hay aspectos logísticos, hay cosas que no se pueden hacer funcionar todos los días, especialmente con voluntarios que no tienen tiempo para comprometerse realmente a un servicio semanal en algo por el estilo, ¿verdad? Y así como esas preferencias, no esperamos medir nuestra unidad por nuestras preferencias. Yo les he dicho a ustedes que yo prefiero no usar calcetines en el verano, ¿verdad? Y usted le puede decir, a mí qué me importa eso, pero es mi preferencia, ¿verdad? No me juzgue por eso, ¿verdad? No es que es que ese pastor no sé. Y a veces por las preferencias comprometemos nuestras relaciones. Porque hace unos días, hace meses, una persona me dijo, es que si usted usara corbata, mandaría un mensaje de más reverencia al Señor. Bueno, eso es lo que tú prefieres, pero no es lo que yo encuentro como fundamental, algo por lo cual yo voy a defender. Lo que tengo que defender es mi fe en Jesús, mi devoción a Jesús. Por eso, mi primer punto es que quiero que ustedes lean esto. La primera verdad que tenemos nosotros que aceptar es que tenemos que valorar el señorío de Cristo sobre el liderazgo de las personas. Si en esta iglesia, si usted viene a esta iglesia por mí, hágame un favor, no venga. Si usted viene a esta iglesia por la alabanza, por favor, no venga. Si usted viene a esta iglesia por lo que sea y no por Jesús, no somos su iglesia. ¿Está usted conmigo?
Quiero que estemos unidos en el hecho de que nosotros valoramos el señorío de Cristo sobre cualquier influencia de liderazgo que pueda haber en nuestra vida. ¿Verdad? Nosotros aquí en Grace Bible Church, como le digo, esto no es al respecto de Pastor Keith, Pastor Edgar, Pastor Matt, Pastor Will, Pastor Lester. No es al respecto de un hombre o una institución. Aquí nosotros tenemos que estar de acuerdo en que caminamos y valorizamos el señorío de Jesús sobre cualquier cosa que los hombres puedan aportar a nuestras vidas. No quiero decir menospreciar el servicio que yo les presto o las funciones de una autoridad en la escritura, en la palabra de Dios, pero quiero que vaya al versículo 11 para que entendamos un poquito la mente de este hombre que escribía esto. Dice: porque me ha sido informado por la gente de Clo que hay riña entre ustedes, mis hermanos. Lo que quiero decir es que cada uno de ustedes dice: yo sigo a Pablo, o yo sigo a Apolos, o yo sigo a Cefas, o yo sigo a Cristo. Y la pregunta es: ¿está dividido Cristo? ¿O fue Pablo crucificado por ti? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? En lo que nosotros tenemos que tener nuestros valores alrededor es en el señorío de Jesús sobre cualquier cosa, sobre cualquier liderazgo de personas. Si para usted es más importante lo que su pastor dice y no lo que Jesús dice, you are in the wrong place. Nosotros dicen, porque yo soy vulnerable, yo me voy a equivocar, y me he equivocado feo, no solamente aquí, pregúntenle a mi esposa, ¿verdad? Pero quiero decirles que es sumamente importante que usted y yo mantengamos nuestra unidad monitorada bajo nuestra devoción, nuestro culto al señorío de Jesús sobre cualquier liderazgo humano. Luego, el segundo punto, yo quiero que usted lea, lo tiene en sus notas. Vamos a confiar en los hechos y no en los sentimientos. Recientemente alguien me dijo: mira, hermano, es que yo siento que. Yo le dije: bueno, ¿tú sientes qué? ¿Cuáles son los hechos? Me dice, esta fue la conversación, me dice: hermano, es que yo siento que usted no me quiere. Ups. ¿Cuáles son los hechos? ¿Te he demostrado apatía? ¿Te he demostrado falta de atención? No. Entonces, ¿por qué dices que yo no te quiero? Me dice: porque usted nunca me ha invitado a su casa. Oh. Y oigo a otros que han ido a su casa. Oh. Parece un ejemplo un poquito infantil, si usted quiere, pero quiero que usted entienda que hay personas que prefieren seguir sus sentimientos y no estudiar los hechos. Y eso va mucho más allá de lo que yo le puedo decir en 2-3 minutos. Pero está probado por la arqueología, está probado por los antropólogos, por los sociólogos, por los teólogos, que Cristo Jesús murió, que fue enterrado y que resucitó. Eso es un hecho. No es, yo siento que Jesús resucitó. No es si tú sientes que Jesús resucitó. Otro ejemplo de esto es: yo no creo que el Espíritu Santo sea para hoy porque yo no lo siento. Yo te voy a decir, cuando tú que recibiste al Señor, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y tú eres tan capaz de vivir en el Espíritu como tu entrega a los hechos de que el Espíritu Santo está en ti. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la evidencia que el Espíritu Santo está en ti? Lee Gálatas capítulo 5, versículos 22. Amor, paz, gozo, self-control. O sea, todas esas manifestaciones te dan por hecho de que el Espíritu Santo está en ti. Hermano, es que yo no hablo en lenguas. ¿Y quién te dijo a ti que el hablar en lenguas es la mayor evidencia de que vives en el Espíritu? Qué bueno si hablas en lenguas.
Yo hablo en lenguas, yo oro en lenguas, pero yo les voy a decir, eso no significa que soy más espiritual que cualquiera de ustedes. O sea, para mí es importante que nos pongamos de acuerdo alrededor de los hechos, no de nuestros sentimientos. Por ejemplo, hace apenas 2 meses yo estaba haciendo un estudio. Estoy ayudando a plantar una iglesia en California. Y estaba haciendo un estudio al respecto de las barreras que los que plantan iglesias enfrentan. Y Harry ha sido un plantador de iglesias, creo que el hermano Marcos también no está aquí hoy, pero los que hemos plantado iglesias sabemos muy bien que plantar iglesias no es una tarea fácil. O sea, no es fácil, ¿verdad? Se suda, se sufre y todo lo demás. Pero una cosa que es verdad es de que la iglesia que es edificada por Jesús, esa iglesia da mucho fruto. Es un hecho, ¿verdad? Yo le puedo decir que una de las cosas que a mí me hace sentirme tan bendecido en mi vida en este momento es que pertenezco no a una organización que ha sido siempre fructífera, sino que pertenezco a una organización que desde que fue fundada ha tenido altos y bajos. Pero le voy a decir, en todos los altos y bajos, lo que los pastores que han estado aquí antes, hablando de la iglesia en inglés, han lidiado ha sido con hechos, no con sentimientos. El mismo pastor que tenemos hoy, él no sentía que debería ser el pastor de la iglesia. Gloria a Dios que no era lo que él sentía, sino los hechos que habían en su vida lo guiaron a que fuera el pastor general de esta iglesia. La tercera cosa que usted me quiero permitir ministrarle tiene que ver con el que seguiremos el llamado de Dios antes que los aplausos de los hombres. Esto es un asunto sumamente importante, particularmente para mí como el pastor de esta congregación. Y por favor, no tome esto como algo personal, aunque los conozco a casi todos y sé quiénes tienen y quiénes no tienen un llamado. Pero yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en que los que tenemos un llamado a servir en la casa del Señor, lo hagamos más allá del hecho de que sí nos reconocen o no nos reconocen. Mire, para mí es una gran lección en mi vida, porque yo me he metido en lugares donde Dios no me ha llamado, pero he llegado a esos lugares donde Dios no me ha llamado porque estaba buscando aprobación de las personas, porque estaba buscando el aplauso de las personas, porque estaba buscando la afirmación de las personas. En nuestro caso aquí en Grace Bible Church, especialmente en este servicio en español, yo quiero que usted y yo nos pongamos de acuerdo en esto, que si tenemos un llamado, debemos seguirlo. Si tenemos un llamado para servir al Señor, y déjeme decirle un poquito más al respecto de eso. Hace unos días, aproximadamente 2 semanas atrás, me llamaron de una institución, de una compañía que desarrolló un software, o sea, una aplicación para evangelismo y discipulado. Fíjese cómo me hizo sentir esa llamada. Me dicen, Pastor Edgar, queremos conocerlo y queremos ofrecerle que su iglesia, Grace en español, sea la primera en los Estados Unidos para que ustedes utilicen ese software. El uso de ese software le va a costar a otras iglesias miles de dólares. A nosotros, Grace en español, nos los están regalando. Ahora, ¿a qué se debe ese regalo? A que estos hermanos que nos recomiendan saben que nosotros como iglesia no giramos alrededor de una persona, sino que giramos alrededor de Jesús, y que sabemos que las personas que tienen llamado deben de cumplir con su llamado. ¿Está usted conmigo? ¿Verdad? Y recientemente también recibí una llamada de Washington, D.C. Pastor Edgar, hemos oído que Grace en español no es Grace Bible Church,
es Grace en español. Habla de que es una iglesia que incluye diferentes culturas. No sé si usted sabe, hoy no están todos los colombianos que regularmente vienen, creo que se fueron de camping todos ellos. Pero tenemos un poco más de 40, tenemos más o menos 32 colombianos, tenemos 8 venezolanos, tenemos varios mexicanos, tenemos varios centroamericanos, tenemos americanos nacidos y crecidos en los Estados Unidos, ¿verdad? Es una iglesia multiétnica, la nuestra es una iglesia. Tenemos personas de Costa Rica, los centroamericanos pues de Costa Rica, de Salvador, de Honduras, de Guatemala, no hay de Nicaragua creo, no estoy seguro, pero voy a averiguar eso después. Mi punto es, me llaman de allá de Washington State para decirme, queremos que usted venga a darnos una conferencia de cómo hacer para pastorear una iglesia multicultural. ¿Oh? Porque uno de los valores es, yo voy a insistir en que si tú tienes un llamado de Dios, debes cumplir con tu llamado en el Señor. ¿Verdad? Es algo en lo que debemos estar de acuerdo, porque de alguna manera, cuando leemos que dice el capítulo 21, verso 26, porque si consideren, hermanos, su vocación, no muchos de ustedes fueron sabios según las normas del mundo, son muchos fueron poderosos, no muchos fueron de noble cuna, pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo bajo y lo despreciado del mundo, aún lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ningún ser humano se gloríe en la presencia de Dios. Si alguna excusa estuvieras buscando tú para no responder a tu llamado y puedas incluir en esa disculpa, es que yo no sé mucho. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No todos nacemos en cuna de oro, no todos tenemos educación. Pero al final de cuentas, sí podemos estar en unidad en el hecho de que Dios te puede usar. Aló. Que Dios te quiere usar, que Dios está dispuesto a darte la oportunidad de servirlo. Y para terminar, tenemos que caminar alrededor de que sabemos que no nos gloriamos en el poder, que nosotros nos gloriaremos en el poder de Jesús en lugar de nuestras propias fuerzas. Si alguien me dice, Pastor Edgar, qué bonita su iglesia, mire lo que usted ha hecho, yo le voy a decir, discúlpeme, no lo he hecho yo. O sea, no quiero parecer arrogante porque no lo soy, pero le digo, esta iglesia, como Grace en español, la iglesia Grace Bible Church, es lo que es por el poder de Jesús en nuestras vidas. Si nosotros perdemos el rumbo a eso y pensamos que esta iglesia está creciendo, esta iglesia está avanzando, esta iglesia está ganando almas para Jesús, si estamos abriendo más grupos de discipulados, estamos abriendo más grupos de matrimonios, si estamos abriendo más casas de oración, en ningún momento eso debe de ser considerado como resultado de nuestras propias fuerzas. ¿Aló? Tenemos que entender que si hay alguna virtud en lo que hacemos, no es por nosotros, es por lo que Jesús ha hecho. En algunos lugares yo me he encontrado con esto que dicen, bueno, pero liderazgo tiene que ver. Si liderazgo no es carismático, déjeme hacer una pregunta al respecto. No puede levantar la mano ni me vaya a escribir un texto después. ¿Usted cree que yo soy carismático? No lo responda. ¿Usted cree que Lester es carismático? No lo responda. El carisma del hombre o los dones de los líderes nunca van a sustituir. Yo conozco lugares en donde los son carismáticos, son lucen muy bonitos, pero yo no he visto la presencia de Dios en aquellos lugares. Yo quiero que usted y yo nos pongamos en unidad en cuanto a esto. Hermanos, si hay algo que esté pasando en esta congregación, no lo atribuyamos ni al staff de la iglesia, ni al equipo principal de esta iglesia, tampoco se lo atribuyamos al pastor, tampoco se lo atribuyamos a nadie más que solamente a Jesús.
Tenemos que caminar. Puede ser que usted y yo estemos en desacuerdo. Yo sé que estamos en desacuerdo en varias cosas. Pero estamos en desacuerdo con algunos de ustedes que yo he conversado. Me he dado cuenta que estamos en desacuerdo, por ejemplo, doctrinas como sobre la alabanza, doctrinas sobre interpretación de la escritura. Yo sé de todo eso, pero una de las cosas que nosotros tenemos que caminar en unidad es en lo esencial, no en nuestras preferencias. Si usted algún día me escucha, nunca va a pasar, pero si me llegara algún día a escuchar que yo diga que Jesús ya regresó, por favor, eso ya sería muy loco, ¿verdad? Ahora, si la Santa Cena del Señor, si la Cena del Señor tiene que ser servida cada semana o cada mes, es otra cosa. Preferencias versus cosas fundamentales son de mucha importancia. Quiero que abra Juan capítulo 17, versículos 20 a 21. Dice la escritura allí. Fíjese que esta es la oración de Jesús. Y cuando usted vio el título de este mensaje, es básicamente, me estoy refiriendo a lo que vamos a leer ahora. Porque Jesús oró así, entonces yo, y usted ponga su nombre ahí, buscaré esto. Dice, no os ruego solamente por estos, sino también por los que ha de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué? Para que el mundo crea. ¿Por qué es importante la unidad entre nosotros como cristianos? ¿Por qué es importante la unidad entre nosotros como iglesia? Es para que el mundo allá afuera crea que realmente Cristo es Señor sobre nuestras vidas. Que realmente el mundo llegue a creer que realmente Jesús es la cabeza de nuestra congregación. Que Él es a quien le atribuimos todos los milagros, que es a Él a quien le atribuimos la estrategia de crecimiento, es a Él a que honramos en cada momento, en cada triunfo, en cada logro que podamos tener en lo individual o en lo colectivo. Una iglesia que vive unida es la iglesia que representa bien a Jesús. Y ese es mi apelo con esta introducción a lo que vamos a estar estudiando al respecto de Primera de Corintios. Que nos vamos a poner de acuerdo, vamos a seguir estudiando esto para poder saber en qué tenemos que ponernos de acuerdo, en cuáles son las cosas esenciales. Y voy a avanzar en algo que vamos a hablar en 2 semanas. Y cuando esto ocurra, yo le voy a pedir que ningún niño esté presente, porque vamos a hablar de cosas bien, no quiero decir gráficas, pero vamos a hablar de la inmoralidad sexual a la que estamos expuestos. Yo le quiero decir, es sumamente importante que nosotros le llamemos pecado a lo que Dios llama pecado. Y tenemos que ponernos de acuerdo en eso. ¿Verdad? Muchas personas dicen, bueno, eso es relativo. ¿Qué es relativo? Relativo es un permiso para hacer lo que se nos dé la gana. Pero ¿qué es lo absoluto? Es lo que nos protege para hacer siempre lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Verdad? Si la Biblia dice, no cometerás adulterio, no hay que cometer adulterio. Después de haberlo hecho, yo en lo personal le puedo decir el daño que eso causa, no solamente a la pareja, sino el daño que se le causa a los hijos, el daño que se le causa a la congregación, el daño que se le causa a los hermanos, a la familia. Es extenso y puede durar por años la consecuencia de un momento de placer para una persona que en algún momento dijo, yo me doy el permiso de pecar. Hermanos amados, créame lo que dije hace unos minutos al empezar. Gloria a Dios, nosotros en esta congregación somos una iglesia en unidad. Tenemos opiniones diferentes, tenemos preferencias diferentes, pero una cosa que yo le puedo decir es, somos una iglesia en la que no solamente amamos a Dios, sino que hemos aprendido a amarnos mutuamente.
Déjeme orar por ustedes y dejarlos ir a sus casas, que es hora de ir a descansar. Padre amado, quiero darte gracias por la oportunidad que me has dado en este día de introducir este tema, de introducir esta serie, Señor, sobre Primera de Corintios. Te suplico, Dios, que me permitas ser no solamente eficiente en lo que digo, sino eficiente en lo que pienso, Señor. Que me permitas, Dios, como pastor en esta congregación, aprender a enseñar tu palabra, Señor, como tus hijos lo necesitan. Que me permita, Señor, poder recibir el consejo de otros que saben más. Que me permitas, Dios, poder aceptar la exhortación de aquellos que me aman. Que me permitas, Dios, tener mi vida en orden. Que me permitas, Dios, poder ser un ejemplo para otros hombres, para otros padres, para otros abuelos, para otros suegros. Señor, que no gire alrededor de mi debilidad, Señor, la reputación de esta congregación. Dios, que todo lo que esté ocurriendo en esta congregación, que es bueno, que tiene virtud, que tiene buena reputación, Señor, que todos nosotros entendamos que esto es por la obra de Jesús en nuestras vidas individualmente y colectivamente. Yo oro a ti, oh Dios amado, para que a cada uno de mis hermanos que están aquí en audiencia y los que van a ver este video posteriormente, aquellos que han sido llamados por ti, Señor, y que necesitan estar en un lugar en donde ellos puedan dar fruto, Señor, o los traigas aquí, Señor, y les des desde aquí un escenario, una oportunidad, lo que sea, Señor, para que nadie, Señor, pueda dejar de cumplir con aquello que tú les has llamado a hacer. También te suplico, Padre, en esta hora, que todos aquellos que que están pasando, Señor, por algún tipo de cuestionamiento al respecto de si es genuino o no, creer como creemos, Señor, que tú les reveles tu palabra, que tú les reveles, Espíritu Santo, si lo que creemos es como debemos de creerlo. Dios, para que no haya en nosotros espíritu de confusión, para que no haya en nosotros, Señor, espíritu de división, que no haya en nosotros espíritu de competencia, Señor, entre unos y otros y congregaciones versus congregaciones, sino, Dios, que podamos manifestar el corazón de Jesús en Juan capítulo 17, cuando oraba fervorosamente al Padre. En un momentos críticos antes de su crucifixión, Señor, que Él oraba por la unidad de nosotros en esta generación también. Y te damos gracias, Dios, porque sabemos que lo que viene para nosotros en el tiempo futuro, Señor, ya está en el corazón del Padre, ya fue determinado por ti, Espíritu Santo, ya fue determinado, Señor, los siguientes pasos en nuestras vidas empresariales, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas congregacionales. Tú, Señor, ya sabes a dónde nos vas a llevar. Y por eso te suplico en esta hora, Dios, que nos permitas ir en esa dirección, confiados plenamente en que podemos decir, caminamos en unidad. Padre amado, yo te vengo a pedir también finalmente que tú le des salud, Señor, a todos mis hermanos que están sufriendo quebrantos de salud en este día, Señor. Señor, específicamente oramos por Fernando, Señor, que fue llevado a la emergencia de un hospital en esta tarde. Te rogamos, Dios, que ahí en donde él está en el hospital, Señor, que tú lo visites y que tú hagas, Señor, tu rostro resplandecer sobre la enfermedad y sobre toda maldición que hubiese en su familia en este momento. Padre, gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Gracias por lo que has hecho. Y, Señor, muchas gracias, Señor, por ser nuestro Dios y nuestro Padre celestial en quien nosotros podemos confiar plenamente. Oro, Señor, bendiciendo a este rebaño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados, y gracias por escucharme una vez más.